si las personas quieren reunirse esta tarde, podríamos comparar dos textos. El texto precisamente de Ezequiel 16, donde se narra la historia del amor de Dios con su pueblo, desde los orígenes, desde que Israel era una muchacha adolescente, desde el Éxodo mismo, ¿no? Hasta el fin de la monarquía. Pero luego tenemos el Cantar de los Cantares, ¿no? Entonces, sin embargo, yo diría que no es en los profetas donde vamos a encontrar mucha luna de miel, sino más bien ya en la reflexión de los sabios, ¿no? Los sabios no están tan angustiados como los profetas. Viven las desgracias y venturas y desventuras del pueblo y de la historia y saben encontrar el camino de la paz, de la felicidad, aún en medio de los conflictos, ¿no? O sea, el conflicto es permanente. El conflicto, de acuerdo a alguna vez que estudiábamos los hechos, veíamos que había un librito que no sé quién lo escribió, que se llamaba Los conflictos en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Donde aparentemente todo es muy bonito, pero hay conflictos y serios conflictos, ¿no? El, el conflicto ha estado siempre presente, porque la vida es conflictiva, la vida es dura y hay momentos, o sea, en mi vida misma yo puedo decir que he tenido momentos de luna de miel, hasta podré decir que personalmente si, si me pregunto si los días de mi vida, ahora que voy a cumplir 77 años, han sido de desgracia, de infelicidad o de felicidad, yo diría que mayormente mi vida ha sido una vida de felicidad y de estar en paz y en armonía con el Señor, ¿no? Pero han habido momentos críticos para mí, por mi causa, ¿no? En los que realmente esta armonía se ha roto y luego he retornado a esa armonía, pero aún ahora vivo en medio del conflicto, ¿no? El medio del conflicto está presente en mi vida en todos los niveles, pero encuentro paz, porque se ha aprendido algo de sabiduría, ¿no? Y entonces, eh, a veces queremos como los impacientes, a veces los profetas son poco impacientes, como aquellos discípulos que querían arrancar la cizaña de en medio del trigo, ¿no? Y entonces a veces arrancamos cosas que nos confundimos, porque el trigo y la cizaña se parecen mucho, ¿no? El bien y el mal a veces se distingue así, a grosso modo, ¿no? Pero a veces hay que hilar muy fino para distinguir qué es lo bueno, qué es lo prudente, qué es lo conveniente, qué es lo adecuado. Y a veces queriendo hacer el bien, como dice San Pablo, se nos presenta el mal, ¿no? Entonces, es un camino como es toda convivencia, ¿no? Es una construcción donde no todo es miel sobre hojuelas y donde hay también enormes satisfacciones, ¿no? Ya veremos un texto de los sabios maravilloso, ¿no? Donde en 4 palabras nos dicen dónde está la luna de miel, ¿no? ¿Dónde está la luna de miel? Sí. Bueno, no sé si estamos ya todos para continuar. Sí, podemos Sí. continuar. Ya, Y ya perfecto. estamos Bien, más de 100. ya, perfecto. Entonces, en este punto, pues vamos a terminar 2 o 3 viñetas más, ¿no? Eh, Decíamos que uno de los problemas que tenemos todos los seres humanos cuando creemos haber encontrado la verdad o nos decimos poseedores de la verdad, es que nos aferramos a esa parte de la verdad y construimos falsas seguridades, ¿no?
Los profetas denuncian las falsas seguridades creadas por la ideología del privilegio. Somos el pueblo elegido, ¿no es cierto? Somos la raza elegida. Dios nos ha dado la tierra, la misma monarquía y el rey. Tenemos una institucionalidad, somos poderosos. Salomón llegó a ser un pequeño imperio. Jerusalén y el templo son los talismanes, la ciudad santa, el templo donde habita Yahvé. Estamos seguros, Dios no va a permitir que su templo sea destruido, pues ¿cómo vas a creer, no? El culto y los sacrificios, ¿no? Si nosotros hacemos todo lo que Dios pide, le sacrificamos nuestras ovejas, nuestros diezmos, etcétera. Incluso la misma ley, pucha, ¿qué pueblo tan sabio tiene la ley como nosotros? Dice el Deuteronomio, y ya poseemos, somos el resto son, por decir algo, no somos una pendejada como el resto de pueblos, ¿no? Incluso el día de Yahvé, Dios va a intervenir en favor nuestro, ¿no? Entonces, todas estas ideas, como hoy día los católicos podemos inflar el buche y sacar pecho y decir, somos la religión verdadera, ¿no es cierto? Somos los dueños de la verdad, los demás, los otros. Sí, podemos admitir que, pero no les paramos mayor bola, ¿no? Y cuanto más fanáticos somos, precisamente es una de las características del sectarismo, judío, cristiano, musulmán, hinduista, pachamamista, cualquier sectarismo hace que miremos a los demás por encima del hombro, ¿no? Y si los demás nos, como el Chavo del Ocho, ¿no? Síganme los buenos. Yo soy el que voy al frente y el que me quiera seguir, bien, y el que no está jodido, ¿no? Entonces, un poco esta actitud prepotente que te hace, a partir de haber sido elegido por Dios, en vez de agradecer a Dios, que esto es quitarle, esto se llama en la Biblia, quitarle la gloria a Dios, ¿no? Por eso San Pablo dirá que Jesús salvó al mundo desde el no ser, desde Dios ha escogido lo que no es, lo que no vale, lo pobre, lo miserable, la basura, el desecho, para que nadie se gloríe, porque si no, muy pronto, en base de las famosas elecciones y privilegios, pues nos convertimos en dominadores y en hipócritas y en fariseos. Es una tentación permanente, permanente. Y para ser sinodales tenemos que superar, siempre estar venciendo esa tentación y siempre estar listos a escuchar, a aprender, a ponernos en los zapatos del otro y no a elaborar juicios condenatorios con la facilidad con la que pontificamos, ¿no es cierto? A veces los cristianos de a pie, a veces... Se fue nuevamente el padre Fernando. Esperemos un poquito que se conecte. Esperemos un poquito. Alguna llamada le entró. Ya está. Listo, continuamos. Hola, sí, continuamos. ¿Me oyen? Perfecto. Sí, entonces decía que a veces pues nos hinchamos, ¿no? Y los cristianos de a pie a veces somos mucho más radicales en juzgar y descalificar a otros que los mismos pastores, que el mismo Papa, ¿no? Hay hoy día un recrudecimiento de los fascismos y hay cristianos católicos y no católicos terriblemente fascistas, ¿no? Y eso está muy acendrado y muy metido
y quisiéramos construir un mundo ortodoxo a base de acabar con así, arrancar la cizaña, aunque arranquemos el trigo y que queden algunas espigas, que somos los buenos, ¿no? Hay ese dicho que circula en las redes sociales, ¿no? Papá, si matamos a todos los malos, ¿quedaremos los buenos? Y el papá dice, no, hijito, quedaremos los asesinos. Entonces, un poco esta tentación, ¿no? Que la sinodalidad exige superar esa tentación, ¿no? Permanente, que nos asalta siempre. Yo leí cuando era joven un librito que se llamaba La moral y sus deformaciones, que en definitiva era un análisis de todas las patologías farisaicas que hay en nosotros, ¿no? Y realmente, un día entrevisté a un chico jovencito, recién graduado, que se fue a trabajar con los presos de la cárcel de Turi, y los presos le aceptaban y le querían. O sea, imagínate tú, un jovencito recién graduado, un psicólogo, aceptado y querido por los presos. Y cuando yo le pregunté, bueno, ¿y cómo has logrado eso? El joven contestó, es que yo no soy diferente de ellos. Yo tengo los mismos problemas y les entiendo. Entonces, esto es caminar juntos, ¿no? Esto que habla San Pablo del vaciamiento de Dios en Jesús para hacerse uno de nosotros, y no un privilegiado, alguien que ve las cosas, ¿no? Sino desde abajo, desde el fondo, ¿no? Desde lo más profundamente humano, que es el dolor, la miseria, la división, la violencia misma, ¿no? Entonces, esto exige un camino de maduración espiritual muy fuerte, ¿no? Sí. Continuemos con el anuncio de los castigos, ¿no? Insisto en que los profetas no son adivinos del futuro, ven lo que otros no quieren ver y escrutan los signos de los tiempos y anticipan las consecuencias fatales del abandono de la alianza, ¿no? Los imperios caerán sobre Israel y Judá para destruirlos y desterrar. Las consecuencias de la guerra con sus secuelas de violencia, hambre, pues, pestes y muerte, la pérdida de la libertad y la vuelta a la esclavitud. Incluso el recrudecimiento de los fenómenos destructivos de la naturaleza, las famosas plagas de Egipto, ¿no? Es curioso que en el Éxodo, por ejemplo, se usa mucho el tema de las plagas, ¿no? Dios castiga, doblega al faraón con plagas que son de origen cósmico, natural, ¿no? Tinieblas, granizos, temblores, pestes, infestaciones, etcétera. En cambio, los profetas no anuncian tanto este tipo de castigo, sino más bien el castigo provendrá precisamente de la violencia de la política, de la guerra, del afán de dominio, de la lucha entre enemigos y la dominación de los poderosos sobre los débiles, ¿no? Es terrible esto, ¿no? Y claro, eso desencadena los 4 jinetes del Apocalipsis, no son plagas de origen cósmico, son la guerra, la violencia, el hambre y la peste que genera la guerra, ¿no? O sea, son castigos políticos, ¿no? Entonces, por eso dice Dios castiga y no con palos, ¿no? Y ahí podríamos introducir este concepto que es aceptable con ciertas críticas del tema del karma, ¿no? Que está presente también en la Biblia. Lo que siembras, eso cosechas. Si escupes al cielo, te caerá tu escupitajo. Si a espada matas, a espada mueres. Es decir, esta intuición de que el querer erradicar el mal por la fuerza no se puede construir una nueva humanidad sobre un montón de cadáveres, ¿no? Solo dando la vida, solo haciendo de cada uno de nosotros un sumidero de la maldad y de la violencia que podemos sufrir por parte de la sociedad, de los otros, de los enemigos.
podemos sentar las bases de una nueva civilización, la civilización del amor, ¿no? Entonces, algo que nos compromete muy personalmente, ¿no? Ya decíamos que, desgraciadamente, más se cumplieron los anticipos de castigo que los sueños de esperanza, ¿no? Sin embargo, pues, los profetas, a pesar de todo y en las peores circunstancias, ven un horizonte futuro de esperanza. Su fe en el amor de Yahvé les asegura, por un lado, que los castigos son medicinales, correcciones, que Dios usa la historia para educar a su pueblo. En segundo lugar, confía en la iniciativa salvífica que restaurará al pueblo, el retorno a la tierra, una nueva creación, un nuevo éxodo, una nueva alianza, una transformación profunda del corazón humano, ¿no? Esto que Dios dice, volveré, porque hay en Oseas un dicho muy hermoso, ¿no? Porque soy Dios y no hombre. En medio de mi pueblo, perdonaré gratuitamente, sin pedir, incluso antes de que haya la conversión. Dios se compromete a generar las posibilidades de conversión, volviendo, dice, la llevaré al desierto, la volveré a enamorar, le hablaré al oído y me será fiel y entonces me responderá y yo responderé. Es decir, ahí está la luna de miel, ¿no? Es decir, la luna de miel está en ese anhelo que precisamente cuando realmente hay cultivo de la vida espiritual y de las relaciones con Dios, podemos ya anticipar en el presente, en la realidad presente, las mieles del casticonnubio del pueblo con Dios, ¿no? De ese cielo nuevo, esa tierra nueva, donde la novia baja engalanada. Y eso es para el matrimonio y la consumación amorosa de la alianza en el Apocalipsis, ¿no? Entonces ves que estos sueños están ahí plasmados en todos los anuncios proféticos y en los textos del Apocalipsis, tanto así que la venida del Mesías se interpreta precisamente, los cristianos lo interpretan como la venida del novio, ¿no? En San Juan, en el Evangelio de Juan, Juan Bautista se alegra porque es el amigo del novio. El novio es el que tiene la novia, ¿no? Pero claro, el desposorio de Jesús con la novia no es un desposorio tipo los artistas de cine que se casan y hacen una fiesta por todo lo grande, transmitida por las redes sociales. Es en la cruz. Es en la cruz. Entonces, o sea, resulta que hasta el mismo desposorio humanamente es una tragedia, pero de esa tragedia, ¿no? Ha sacado Dios salvación, amor, no devolver, no destruir al pueblo que rechazó a este maravilloso enviado Dios Jesús, en quien está presente el amor del Padre. Sin embargo, la buena noticia del Evangelio es que Dios ama y perdona a esa humanidad. Y ese es el talante que debemos cultivar de los cristianos en el mundo actual, ¿no? Es amar, entender por qué la gente se porta mal. No condenar a la gente que se porta mal, entender que esa gente se porta mal porque no ha conocido el amor, porque no ha conocido el amor, no ha sido amado. Entonces están a la espera de encontrarse con el amor, y ese amor solo lo podrán encontrar en un hermano, en otro hombre que los ame así como son y den algo de su vida por ellos, ¿no? Esta es la verdad, esta es la única verdad que salva, ¿no? Como dice Juan. Bien, hasta aquí hemos visto este tercer capítulo que habíamos titulado, pues, contexto histórico, ¿no?
profetas, monarquía y profetas y monarquía, ¿no? Y hacemos un time out para precisamente escuchar los comentarios de los compañeros. Los que tengan preguntas, inquietudes, ayúdennos alzando la manito. Paso por las pantallas y si alzan su manito de manera física, puedo verles y darles la palabra. Les activo el chat también. Físicamente no hay ninguna pregunta. Bueno. He levantado la mano de manera internet. No, me imagino que todos están igual que yo. Estoy abrumado un poco, mucha información sorprendente, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Una pregunta de Marco García. ¿Cómo se llama el libro de moral? Se llama Moral Cristiana y sus deformaciones. Me parece que es de Romano Guardini, es un libro viejo, que a lo mejor lo pueden encontrar en o de Schönenberg, no sé qué, una cosa así. Es un libro muy antiguo ya, no sé si se encuentra en las librerías, a lo mejor en el internet. Moral Cristiana y sus deformaciones. María Obando, por favor, nos compartes. A ver, Katy, buscarás en el internet Moral Cristiana y sus deformaciones. Buenos días, Padrecito Fernando, buenos días con todos. Mi pregunta es decir que mientras nosotros no transformemos totalmente nuestro corazón, siempre nuestro Padre Celestial va a estar, como comúnmente diríamos, alándonos la oreja para que sigamos el camino correcto y no tendremos esa verdadera luna de miel. Gracias. Bueno, la presentación que tú haces del Padre Celestial que nos jala de la oreja, ¿no es cierto? Es un poco, diríamos, hoy diría un poco patriarcal, ¿no? Porque casi Dios parece que nos tiene que siempre jalar de la oreja para que nos portemos bien. Pero ya desde Jesús del Nuevo Testamento, el Espíritu, hay la infusión de un amor interno que no nos jala de la oreja, sino que nos motiva, nos entusiasma, nos enamora. Es decir, enamorarse del bien, enamorarse de la justicia, ya no por temor ni al infierno, ni por afán del cielo, ni siquiera por el afán mismo de agradar a Dios, sino por el afán mismo de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctas, de ser profundamente humanos, ¿no? Entonces, Santa Teresa decía eso, que ella quería ir al infierno para que ahí también haya quien le ame, o esa poesía: no me mueve mi Dios para quererte el infierno que me tienes, el infierno tan temido, ni el cielo prometido. Me mueve tu amor, me mueve seguir tu camino, amar como tú amaste, ¿no? Y que te entregaste por mí. Es decir, esta gratitud profunda del cristiano que sabe que Dios le ha creado, le ha dado todo, le ha entregado todo, y que ese Dios Padre, que de vez en cuando permite que la vida nos jale de la oreja, sin embargo, a pesar de nuestras miserias, caídas, nos sigue amando y sigue
dándonos, levantándonos y dándonos siempre una nueva oportunidad, ¿no? Una nueva oportunidad. Y no solo que nos reprende, sino que nos estimula. Como hacemos con los niños, dicen que mejor que castigar a un niño para que haga las cosas. Pasa con el adiestramiento de animalitos. A un perrito no se le amaestra palos, se le amaestra dándole gratificaciones, haciéndole ver que cuando hace las cosas bien es bueno para él y para los demás. Hacer el bien nos planifica, nos llena de felicidad interna, construye comunidades en las que todos podemos ser mejores y más felices, etcétera, etcétera. Entonces, no os canséis de hacer el bien, nos dicen los apóstoles, ¿no? No devolvamos mal por mal, nunca nos dejemos vencer por el mal, ¿no? Y el mal tiene muchas caras. Entonces, esta es mi experiencia también personal, ¿no? Yo veo gente que ahora mismo, pero ahí tengo un amigo que me ha traicionado seriamente, por lo menos 3 veces, ¿no? Y ahora que el pobre está pagando, porque además no solo me ha traicionado, ha sido pues estas personas que andan buscando, es decir, pues, sus necesidades de afecto, de económica, etcétera. Esto es en el mundo de la política, ¿no? También. Y entonces, pero el hombre un día me llama por teléfono: Fernando, ¿me puedes dar una posada en tu casa? Porque mi mujer me ha mandado sacando de la casa. Toda mi familia se ha vuelto mi enemiga, tal y cual. Ven, hermano, ¿no? Entonces, y hemos conversado, llevamos ya un par de meses saliendo a pasear con los perros juntos, hablamos de todo lo que ha pasado y tal y cual. Y entonces yo sé que incluso sé que puede volver a traicionar. Incluso en ciertas conversaciones él trata de adorar la píldora, pero es decir, el ser capaces de entender hasta tal punto la debilidad de los otros, ¿no? Significa que tú en tu corazón has adquirido una fuerza espiritual que no se deja vencer por el mal, ¿no? Que no se deja vencer por el mal. El mostrar la otra mejilla no es un signo de debilidad, ni de humillación, ni nada. No, es una fuerza poderosa que le dice al enemigo que por ahí no va, que el camino no es ese. Responder al mal con el mal no es el camino, ¿no? Y es el camino de la sinodalidad, ¿no? Es el camino de la sinodalidad. Entonces ahorita la gente está, unos condenando a Rusia, otros condenando al imperio norteamericano, otros condenando... Eso que está pasando hoy día es lo que ha pasado siempre. Es el ser humano empoderado, vanidoso, que necesita proteger a los suyos en contra de los otros, ¿no? Entonces, este es el gran reto de la sinodalidad, me parece a mí, en el mundo que estamos viviendo, donde, obviamente, y lo ha insinuado el padre Laure, la naturaleza se convierte también en amiga y no enemiga. Porque muchas veces nos han enseñado a ver la naturaleza como enemiga y como una bestia que hay que doblegar en favor nuestro, ¿no? Y no es así, ¿no? La naturaleza, dice el libro de la sabia de Dios, no ha escondido veneno en sus criaturas, ¿no? Sino ese amor, ese derroche de amor en todo, y vivir esa unión mística, ¿no? De todo, y amar a todo. Dios dice que Dios ama a todas sus criaturas, ¿no? Y no rechaza nada de lo que ha creado. Entonces, ese mismo amor nos invita el Papa a cultivar en la Laudato Si, en la Fratelli Tutti, ¿no? Por eso yo le mandé a Lauren un textito adicional, un artículo que sería bueno que lo compartas a los compañeros, escrito por una monja, que se llama La violencia en la Biblia y en el Corán, ¿no?
donde esta monja que se hizo monja, después abandonó el convento, se hizo medio atea, pero al final ha vuelto a reencontrarse con su fe cristiana y católica a través precisamente de las enseñanzas y de las actitudes de Francisco I, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que me estás haciendo un poco hereje. Y creo que Dios es más abuelo que padre, porque siempre oigo a las parejas atacar a los abuelos. Ustedes les consienten, malcrían a los nietos. Y es que Dios nos malcría. Dios es más un abuelo, una abuela. Qué bien. Es que tú sabes que en el Islam, el Corán, se enseña que Dios tiene 99 nombres y añaden que el último nombre para ajustar los 100 es que Dios no tiene nombre, ¿no? Es él lo dice, pues es el innombrable, es el misterio insondable, ¿no? Del amor de Dios. ¿Quién nos dará a conocer? Dice San Pablo, pide que tengamos sabiduría para conocer el misterio de la anchura, la profundidad, la longitud de lo que Dios revela en Jesucristo, ¿no? Esa sabiduría de Dios. Entonces, evidentemente todas nuestras palabras, y eso te acordarás, Lauren, cuando estudiábamos la famosa teología negativa, ¿no? O la analogía. Todo lo que digamos de Dios es analógico, porque le estamos aplicando palabras que tienen un referente, el significante de la palabra es algo tomado de nuestra propia realidad humana, la paternidad, la maternidad. Ahora tú proclamas la abuelidad de Dios. Vale también. O sea, todo lo que nos ayude a entender un poquito mejor, acercarnos a ese misterio insondable, vale. Todas son parábolas que nos hablan de un Dios al que cada día tenemos que irlo descubriendo más y más, más y más íntimamente, en la medida en que nuestro corazón se va purificando también, en la medida en que vamos asimilando, no solo conociendo, ese es el peligro de la gnosis, ¿no? Quedarse solo en el conocimiento, ¿no? Experimentando, poniendo en práctica la palabra de Jesús y viendo si resulta o no resulta, ¿no? Yo me acuerdo de unas catequesis en Gualaceo, había un pueblo indígena de Cahuachú, que asistió a una de esas catequesis que dábamos para adultos y escuchó esto de mostrar la otra mejilla, de no devolver mal por mal, y se fue a su comunidad y dijo, pues voy a poner en práctica esto, ¿no? Y lo empezó con su suegra no le podía ver. Y dice que una mañana se levantó, le regó las coles o la chacra y tal y cual, y la suegra salió a decir, metido, ¿quién te ha dicho que hagas eso? Una insultadera tremenda. Al domingo siguiente, cuando me vuelve a ver, dice, oiga, pasito, ¿sabe qué? Yo quise poner en práctica el evangelio, pero más bien me salió en contra. Digo, oye, a ver, leamos de nuevo el evangelio, porque yo no veo que Jesús te garantice que si muestras la otra mejilla te van a dar un beso, puede ser que te den un sopapo, ¿no? Y si esto no, dice, voy a seguir haciendo. Y a la siguiente semana viene y dice, oiga, pasito, si esto está, oiga, volví de nuevo a regarle tal, y ya no salió a insultar, dice, pero detrás de la ventana estaba rezongando, diciendo, ya esté metido, que no sé qué, no sé cuánto. Pasó el tiempo, yo ya me olvidé, y un día, en la Semana Santa, estaba en el confesonario, este se llamaba Juan, estaba en el confesonario y de pronto siento que hay ahí al otro lado de la rejilla alguien, y me dice, a ver, y digo, María Purísima, y no contestaba. María Purísima, no contestaba. Cuando de pronto, soy la suegra del Juan. Él es bueno y yo soy mala. O sea, qué cosa, ¿no? Fíjate tú cómo
este hombre había logrado tocar el corazón de su suegra. ¿Cómo? ¿Cómo? Haciendo el bien. Pero claro, nosotros como vemos que no funciona, como que somos inmediatistas, queremos que las cosas funcionen, porque en definitiva queremos tener éxito, ¿no? Pues nada, ensayamos un día, no nos va bien y abandonamos el camino. Abandonamos la doctrina, la práctica de Jesús y como pasó con Israel, ya vamos a ver en los textos, queremos manejarnos como el mundo se maneja, porque las recetas de Dios no funcionan, ¿no? Entonces, este es el problema, ¿no? Bueno, entonces, vamos ahora a la cuarta parte, que es entramos en el lenguaje bíblico del camino, del caminar juntos, del escuchar, todo esto, ¿no? Aquí es donde yo he trabajado, porque me pregunté cómo preparo esto de la sinodalidad. Ahora siempre hay que buscar las palabras clave, ¿no? Si queremos descubrir, pensé algo sobre la sinodalidad en la Biblia, debo buscar unas palabras clave que me guíen y me den una pista, ¿no? Sobre estas familias, y he encontrado una serie de familias semánticas, conjuntos de palabras que tienen que ver con el tema, ¿no? Y ahí les pongo en esa diapositiva una lista de por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 familias semánticas que son miles de citas, ¿no? No las he leído todas, pero bastantes. Camino, senda, ruta, vía, manera, salir, entrar, ir, venir. Todo eso, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre todo eso? ¿Qué dice la Biblia sobre hermano, prójimo, amigo, compañero, pariente, vecino, propio? ¿Qué dice la Biblia sobre enemigo, extraño, extranjero, gentil, forastero, ajeno? ¿Qué dice la Biblia sobre profeta, hablar, decir, proferir, palabra, voz, rumor, murmullo, consultar, dialogar, conversar, escuchar? ¿Qué dice la Biblia sobre oír, mirar, ver, obedecer, elegir, escoger? ¿Qué dice la Biblia sobre alianza, uno solo, unidad, unión, congregación, reunión, juntos? ¿Qué dice la Biblia sobre división, separación, desunión, dispersar, aparte, confusión, ¿no? Entonces, leyendo ahí, pues yo diría que he hecho una síntesis, así podría, ya, tengo varios, ¿cómo se llaman? Varios words con recogidas todos estos análisis, ¿no? Entonces me voy a centrar en algunos temas. El tema del camino. La familia semántica del camino tiene varias acepciones. El camino físico por el que se habla. En este sentido son los caminos de la geografía. Los caminos del nómada Abraham y los patriarcas, el éxodo en el desierto hacia Canaán, los caminos de las caravanas en Canaán. Débora se refiere al peligro de sus caminos, el camino de Elías al monte Oreb, el camino del desierto hacia Babilonia, el del retorno a Jerusalén, en el Nuevo Testamento, el camino de los evangelios de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, el camino del Gólgota, el camino de Pablo hacia Europa, el camino de la evangelización hacia Roma, etcétera, ¿no? Los caminos físicos en el que caminas al hilo, el camino de la historia, al hilo de los sucesos en los que quieras o no, todos participan. Comparten los bienes y los males como consecuencia de la bondad de Dios y de los aciertos y pecados de los poderes del mundo, muy propio de los profetas, ¿no? Esta forma de entender el camino de la historia, ¿no? En la que todos somos compañeros de camino y nos va bien a todos o nos va mal a todos. Puede ser que algunos se escapan, pero a la postre esta dimensión comunitaria que tiene el pecado, pero también la salvación, ¿no? O nos salvamos juntos o nos fregamos juntos también. En la tercera acepción importante del camino es
el camino ético, religioso, espiritual de la vida personal y comunitaria, fruto de la alianza y del cultivo de la sabiduría. Aquí esto lo encontramos más en el Deuteronomio y en los sapienciales, ¿no? Entonces, el camino es el camino espiritual, es el camino propuesto en el Nuevo Testamento, ¿no? Es un camino de conversión, de transformación, en el que tú cambias las motivaciones de tu vida y te conviertes en verdadero discípulo de Jesús para adorar al Dios verdadero, al estilo de Jesús. ¿Y qué haces en compañía de hermanos, de otros que quieren ser y que son compañeros del camino, ¿no? Y este camino espiritual, obviamente, es un camino que está en medio de otros caminos. Es decir, hay muchos caminos y hay caminos que no conducen a la vida, sino a la muerte, y hay caminos que sí conducen a la muerte, ¿no? A la vida y a la felicidad. La familia semántica de hermano, prójimo, amigo, compañero, pariente, vecino, enemigo, extraño, extranjero, es problemática en la vida ya que nace de la naturaleza misma de la alianza, del éxodo y de la noción de pueblo elegido. Israel es un pueblo separado, aparte, distinto de los demás pueblos, y se enfrenta a todas las naciones de una lógica del enemigo, idólatra, ignorante, pecador. Este drama, ¿no? Los favoritismos el hijo mimado, mimar a un hijo y a otros dejarlos a un lado genera siempre problemas de frustración, de rencor entre hermanos. Y de alguna manera, claro, si tú quieres hacer un proyecto, podemos decir que Israel es un proyecto piloto de Dios para extenderlo a toda la humanidad. Pero claro, durante la ejecución del proyecto piloto se generan estas distorsiones de creer que entonces imagínense ustedes que Israel llegó a culpar de sus desgracias a la vuelta del destierro, llegó a culpar a las mujeres extranjeras y a los pueblos extranjeros, echarles la culpa de lo que le había pasado. Y habría que justificar entonces que para ser fiel a Dios, Israel debió realmente exterminar a todos los extranjeros cuando entró en la tierra prometida, ¿no? Y según los estudios de Godwell, no fue así. La Biblia exagera cuando dice que Israel destruyó a los cananeos. No, los destruyó, hizo alianza con ellos para repartirse la tierra y convivió con la idolatría, ¿no? Y yo diría que Yahvé tuvo que aprender mucho de Baal, porque Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos, era un Dios militar. No olvidemos que la alianza en un principio es una alianza guerrera. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo te defenderé y expulsaré a tus enemigos y te daré sus posesiones, y a quien se ponga contra ti le sacaré la madre. O sea, ese Dios no lo podemos nosotros ya asimilar hoy, ¿no? Entonces, por eso Marción, a quien citó una compañera, Marción dijo que el Dios del Antiguo Testamento era distinto del Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Se equivocó al pensar así, ¿no? Entendió que Dios evoluciona también en la conciencia de los pueblos, ¿no? Y entonces hay esta especie de pecado original en la elección de Israel, ¿no? Que Israel lo entiende de manera exclusivista y se separa esta lógica del amigo-enemigo, ¿no? Por eso en el Antiguo Testamento solo puede haber sínodo al interior de Israel. Israel debe caminar unido a Dios, celoso, y en principio guerrero. Israel no puede ser sinodal con los pueblos de Canaán, Egipto, Mesopotamia, que son idólatras, ¿no? Sin embargo, repito, Dios ha tenido que aprender de Baal. Baal es un Dios alegre, de la fecundidad, de la fiesta, y este Dios guerrero,
muy disciplinado, muy espartano, ¿no? De la conquista de la tierra, tiene que aprender del Dios sedentario que es Baal. Entonces, Dios se vuelve también agricultor, asume también lo festivo, toda esa característica tan presente en la religiosidad popular nuestra, es la religiosidad popular, en realidad es la religiosidad campesina, agricultora, ¿no? Todas las fiestas están relacionadas con la tierra y todo esto, ¿no? Entonces, muy interesante, para eso el profeta Oseas, que vive este drama del casamiento con la prostituta sagrada, ¿no? Yo podría decir que tanto Oseas como Yahvé tienen que hacer un cursillo prematrimonial para entender a las mujeres, para entender al pueblo, para entender sus necesidades. No es todo guerrear, sacarle la madre al enemigo y apropiarse de su territorio. Luego hay que aprender a vivir en el territorio, hay que aprender a convivir, hay que aprender de la naturaleza, hay que aprender de las tradiciones, de las culturas. Por eso los padres de la iglesia dirán que en todas las culturas existen semillas del verbo, ¿no? Aprender a descubrir esa presencia de Dios también en aquellos que en otros aspectos pueden pensar distinto de nosotros y hasta estar errados objetivamente, ¿no? Entonces, es un poco sobre la lógica amigo-enemigo. Diálogo, escucha. La familia semántica de profeta, hablar, decir, proferir, palabra, voz, rumor, murmullo, escuchar, oír, mirar, obedecer, elegir, colocan a Dios, a los profetas y al pueblo en un diálogo constante. Es un diálogo tenso y complejo que acompaña los hechos, las decisiones, las acciones de los dialogantes. La palabra de Dios crea, promete, se compromete, ordena, reclama, amenaza, alienta, da esperanza. Los profetas portadores de los oráculos de Yahvé matizan el mensaje de Dios según sus propias habilidades, estilos personales y las circunstancias concretas de los problemas y conflictos. Anuncian el proyecto de Dios sellado en la alianza y juzgan el comportamiento de las instituciones, autoridades y del mismo pueblo de acuerdo con los estándares del monoteísmo ético sellado con Moisés en el Sinaí. Efectivamente, ¿no? Entonces, hay un diálogo, a ratos es un diálogo de sordos, la acusación de que este pueblo no ve, no oye, no escucha, desobedece, en otros momentos se vuelven, obedecen. Entonces ahí tenemos, cada reconciliación puede ser una luna de miel, pero sí, el problema es que las reconciliaciones y en plena luna de miel van a volver a surgir las desavenencias, porque la vida sigue adelante, porque los problemas ya resueltos de pronto ya no son y son otros los problemas y frente a esos otros problemas estamos discutiendo y debatiendo, ¿no? Unión, división. La familia semántica de alianza, uno solo, unidad, unión, congregación, reunión, juntos, división, separación, desunión, dispersar, aparte, confusión, etc. Mantiene una permanente tensión dialéctica entre la cruda realidad de la diversidad, la separación y la confrontación con los deseos de unión y paz y armonía. Esta dialéctica es vivida por los profetas en su vida personal, en la comunidad dividida por el afán de poder, riqueza e injusticia, en la comunidad internacional de pueblos y naciones, pero más todavía en el afán de unidad y fidelidad del proyecto de Dios. Lleva intrínseca la tragedia de la división, separación con los otros. El sueño, falta una U, de una unidad armoniosa de Dios con la humanidad es precisamente la meta escatológica. Dios viviendo en medio de los hombres en un nuevo cielo y una nueva tierra sin mal. Entonces, ahí está esta permanente constancia. San Pablo también habla de esta división interior que él tiene, ¿no? Porque esto se da en cada ser humano. Hay algo en mí dividido. Deseo el bien, en mi cabeza tengo claras las cosas, pero mi corazón, no mando en mi corazón, en mis emociones, hago el mal que no quiero, ¿no? Doy la razón a la justicia
con la cabeza, pero en la práctica me cuesta tanto. Por eso predicar, a veces los predicadores somos muy fáciles, ¿no? Porque no lo vivimos tampoco. Es decir, ¿quién más predica? Perdone, ame, sea compasivo, misericordioso. Habrá que ver hasta qué punto esa persona es compasiva, misericordiosa, perdonadora en su vida personal, porque es muy fácil predicar, es muy fácil predicar. Por eso es interesante en el Evangelio esas dos figuras, la del hijo, de los dos hijos, a la que el padre dice, ve a trabajar en la viña, y el hijo dice, no quiero. Y el otro, ve a trabajar en mi viña, ya voy. Y al final Jesús dice, resulta que el que dijo no quiero fue el que al fin fue, y el que dijo ya voy no fue nunca. Entonces, a veces es mejor el que patalea, el que se patalea frente a Dios, ¿no? El que, el que no le ve la cosa tan fácil, porque sabe que no es fácil, porque sabe que hay que trabajar, hay que disciplinarse, hay que esforzarse, motivado por la gracia, por supuesto, no es a base solo de puños, porque es gratis esto, ¿no? Entonces, la unión, claro, la idea es si Dios es uno, entonces nada puede haber fuera de él. Y la meta final es la reunificación en Dios de todo, ¿no? Hay una historia simpática, sufí. Los sufíes son, es la perla del Islam, ¿no? Es la rama mística del Islam. Y ellos se entienden, entre místicos se entienden. Santa Teresa era bastante sufí, San Francisco, San Juan de la Cruz, con el cántico espiritual. Quedéme y olvidéme, la amada en amado, transformada, y dormíme en los brazos del amado, ¿no? O sea, esta unión íntima con Dios, ¿no? Hay esta historia sufí que dice que el, el amante, no, el amante golpeó la puerta de la amada y la amada preguntó, ¿quién es? Y dijo, soy yo, vete. Y así varias veces iba, golpeaba la puerta de la amada, ¿quién es? Yo, vete. Y por fin un día que llegó y dijo, ¿quién es? Soy tú. Y entonces la amada dijo, entra, ¿no? O sea, o esa historia de los rabinos judíos, ¿no? Cuando dice que llega un judío a la puerta del cielo y golpea la puerta y pregunta Dios desde adentro, ¿quién es? Y, y el judío dice, soy yo, tu siervo. Y Dios contesta, ¿quién se atreve a decir yo soy? Yo soy el único. Entonces, un poco esta división, esta dispersión, ¿no? Que tenemos dentro de nosotros, pero que en la que anida también un sueño, un deseo profundo de unidad, ¿no? Al fin juntos, pero no solos, como dicen los demás, al fin solos, no, al fin juntos, pero no solos, al fin la comunidad en plenitud con Dios y Dios en plenitud con la comunidad. Es el anhelo de la alianza, de la vieja y de la nueva alianza, porque la iglesia en su caminar histórico repite la misma experiencia del antiguo Israel. Hoy tenemos mucha más gracia, mucha más sabiduría, mucha más revelación. Estamos mejor equipados que el pueblo judío para entender y amar a Dios por la historia misma, pero seguimos tropezando con los mismos problemas. Bien, hasta aquí este punto y abrimos el diálogo. Se van respondiendo algunas de las inquietudes y preguntas que teníamos. Yo creo que sí. Pero vamos a ver qué nos dice nuestra gente. Por favor, alcen la manito.
Los que deseen Bueno. participar. Recuerden, camino. Amigo, enemigo. Una pregunta, Fernando, de Fidelia. Al decir que Dios tiene que aprender, ¿no se le está limitando a Dios? Qué cosa tan linda, qué pregunta tan linda. Es que nosotros tenemos una idea intelectual de Dios que tiene un error fundamental, que creemos que Dios es lo que nuestra pequeña cabeza cree que es. O sea, nuestra pequeña cabeza cree que ya entendió a Dios, que ya sabe qué es Dios, quién es Dios. Y como dirían en España, no tenemos ni puñetera idea de lo que es capaz ese señor, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que estamos limitando a Dios? Que va todo lo contrario. Que Dios pueda cambiar significa que lo estamos deslimitando. Le estamos dejando la puerta abierta para que sea lo que Él sea. ¿Qué es lo que le dice Dios a Moisés? La traducción yo soy es una traducción griega, una traducción limitante para Dios porque está traducida desde la filosofía griega en la Biblia de los 70. En realidad, cuando Dios le dice a Moisés el nombre Yahvé, no le está diciendo yo soy, le dice dos cosas. Primero, le dice, no intentes conocer mi nombre, me conocerás en el camino. Yo estaré junto a ti, caminaré contigo. Ahí me vas a conocer. Y el faraón me va a conocer en mis actuaciones. Por lo tanto, a Dios no se le conoce por un nombre, se le conoce por sus actuaciones. Y segundo, es posible traducir también, yo soy el que seré. Yo seré el que sea. Soy libertad absoluta, ¿no? Y por lo tanto, no te extrañe que lo que creías que era el camino, ahora resulta que tienes que volver a desandar y empezar de nuevo, porque no has entendido nada de lo que se trataba, ¿no? Entonces, Dios es libre, libertad absoluta. ¿Quién eres tú para decir Dios es así? Ya entiendo la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas distintas, como le explicaban a Fray, ¿cómo se llamaba este santo que era el más tonto de los santos, del no me acuerdo, no me viene el nombre de la cabeza, pero era un hermanito que era tan tonto como santito, y le querían explicar la Santísima Trinidad, y entonces, viendo que no podía entender, pues cogieron una manta, le dijeron, verás, una sola manta, hacemos 3 pliegues. Una sola manta, pero 3 pliegues. Eso es la Trinidad. Y el tontito entendió, dijo, ay, ahora sí entiendo, ¿no? entonces ¿qué o la historia de San Juan, de ese cuento que contaba mi madre sobre San Agustín, que San Agustín andaba por la playa meditando en el misterio de la Trinidad de Dios, y vio a un niño que iba corriendo con una conchita, cogía agua del mar y lo ponía en un agujerito ahí de esos de los cangrejos en la playa, ¿no? Y entonces San Agustín, intrigado, le preguntó, ¿qué haces, niño? Dice, niño, estoy yendo a meter todo el mar en este agujerito. Y le dice San Agustín, pero ¿cómo vas a poner todo el mar en ese agujerito? Pues no estás haciendo lo mismo, queriendo entender a Dios desde tu tonto pensamiento, ¿no? Entonces, algo vislumbramos de Dios. Y lo que vislumbramos es tan maravilloso, tan fantástico, que es suficiente para enamorarnos, para animarnos y para fortalecernos en el camino, ¿no? Pero San Pablo dice que ahora vemos como un espejo, que en la plenitud le veremos tal cual es y seremos y que le conoceremos como somos conocidos, ¿no? Hasta ahora nuestra mirada, nuestro conocimiento es imperfecto, ¿no? Y por eso mismo,
puede ser cada vez más perfecto, en la medida en que abrimos nuestra mente y nuestro corazón a esas novedades de Dios, ¿no? Que nos pueden sorprender y que cuando ya no sabíamos las respuestas, nos cambian las preguntas, ¿no? Sí. Tú llegas por el 10. Muy bien. ¿Y Lucila Morales? Está... Con la manito levantada, ya tienes. Lucila, por favor, el micrófono. Ya. Gracias. Bueno, muchas gracias. Padre Fernando, pues está muy, muy interesante todo esto y lo deja uno pues con muchas, pues sí, como inquietudes y muy bien, me parece. Estará bien decir que Dios está dentro de nosotros. No lo digo yo, lo dice el propio Jesús. El reino de Dios está dentro de nosotros, está dentro de nosotros. Si no está ahí, no está en ninguna parte. Para que esté fuera de nosotros en las estructuras sociales, políticas, comunitarias, tiene que estar dentro de nosotros, porque es desde ahí donde el reino se construye, ¿no es cierto? A mí siempre me gustan los cuentos, ¿no? Dice que Dios estaba cansado y quería dar unas vacaciones. Y le dijo a sus ángeles y a sus santos, voy a desaparecer unos días del cielo, me voy a esconder, porque ya mucha vaina aquí, este trajín de todos los días, de ocuparse de todas las cosas, infinitas cosas de la creación, me voy a esconder, voy de vacaciones, no estoy aquí. Si me llaman, me dicen que no me encuentro. Entonces, pero luego consultó a sus ángeles más especializados en vacaciones y en turismo, ¿y dónde me escondo? Y uno le dijo, ándate a las estrellas. Pero otro ángel viejo dijo, en algún momento el hombre va a llegar a las estrellas y te va a encontrar. Entonces, ocúndate en el fondo del mar. Dijo, no, hombre, es tan inteligente que un día va a encontrar la forma de llegar al fondo del mar. Y así le fueron proponiendo muchos escondites hasta que este ángel viejo y sabio le dijo, escóndete en el corazón del ser humano, verás que pocos te buscan. No lo encontramos, lo tenemos y no lo entonces encontramos. Tenemos esa tendencia a buscarle a Dios fuera de nosotros, ¿no? Fuera de nosotros. Entonces, vamos a ¿de dónde? Como a un gitano le preguntaron, en España, a un gitano, yo cuando vivía en Andalucía, le preguntaron, ¿y dónde está Dios? Y el gitano dijo, bueno, dije que está en toda parte, pero parar, lo que se dice parar, en las iglesias. Entonces, ¿dónde le buscamos? En las iglesias, en los templos, pero no le buscamos en el corazón de nosotros y en el rostro del hermano. Habría que añadir esto, para no quedarnos en el intimismo, ¿no? En el intimismo, yo y Dios, yo de forma muy egoísta, mi luna de miel ahí en ese útero, yo con Dios y Dios conmigo y no existe nada más, no. Existe lo demás, existen tus hermanos, existe el otro, en cuyo rostro tienes también, en cuyo corazón tienes que saber que también está escondido el Señor y en cuyo rostro necesitado te sale al encuentro para provocar tu solidaridad. Por eso está lo que mencionaba nuestra coordinadora, pues, ¿no? Porque me viste con hambre y me diste de comer, me viste desnudo. Es decir, todo eso que hacemos con el otro lo hicimos con el más pequeño, lo hicimos con Dios mismo, ¿no? Cuando acogemos a un niño, recordemos las palabras de Jesús. Pero claro, para poder ver a Dios en el hermano, en el otro, lo tienes que haber encontrado y aceptado dentro de ti mismo, ¿no? Porque eso te da una nueva mirada.
El milagro no está en el hecho de que algo extraordinario sucede, ¿no? Está en el cambio de mirada. De ahí viene mira óculo, lo que el ojo mira, ¿no? El milagro no está en la cosa, sino está en el ojo que mira. Yo me puedo despertar y quedarme extasiado ante el milagro del nuevo día y de la naturaleza y arrancar en alabanza, como San Francisco en el Cántico de las Criaturas, ¿no? O puedo levantarme oliendo mierda, ¿no es cierto? Y renegando de todo y no veo a Dios por ningún lado. Es el ojo que mira. Desde el corazón abierto y agradecido o desde el corazón amargado, tedioso, envidioso, soberbio, que no ve nada, ¿no? Ni siquiera quienes, ni oye ni escucha quienes viven con él. Muchos niños dicen cuando hablan de los papás, mi taita y mi mamá son sordos, nunca oyen. Entonces, fíjense ustedes que está dentro de nosotros, tiene que estar dentro de nosotros y desde ese dentro hay que reconstruir las relaciones sociales que se van saneando en medio de unas relaciones conflictivas, violentas. Tenemos que ser, un cristiano tiene que ser una bendición para el lugar donde vive. Su presencia tiene que generar ya un clima de, y esta grandeza, esta presencia de Dios, de Cristo en nosotros. Ya no soy yo quien vive, Cristo vive en mí, y quien a ustedes recibe, a mí me recibe. Para que nos puedan recibir, tenemos que propalar, como dice San Pablo, el buen olor de Cristo. El buen olor de Cristo. Gracias, Fernando. Aquí nos pregunta Martita Moreno Martínez, miren la MMM. ¿Tiene que aprender Dios de otros dioses o tienen que aprender de Dios Altísimo? Todos los dioses de todas las religiones tienen que aprender de otros dioses. Porque al final los dioses de todas las religiones no son más que chispas o resplandores del único Dios existente. Y cada religión ha mirado un pequeño destello de ese Dios. Pero claro, ese destello es tan grande que parecería, creemos que ese destello es todo el destello. Pero resulta que no es así, que todas, aún las religiones más simples, los actos religiosos más simples, contienen destellos de Dios, ¿no? Y entonces, cuando decimos que un Dios tiene que aprender de otros, no es que los creyentes en ese Dios tenemos que aprender de los creyentes de otros dioses. Porque seguimos esta confusión. Creemos que Dios tiene que aprender de otros dioses. Si no existen otros dioses, solo existe el uno. Lo que pasa es que se expresa y las búsquedas generan caminos que parecerían divergentes, pero en el fondo son convergentes, ¿no? A pesar de que se desvían en ciertos momentos, ¿verdad? Pero luego vuelven es como los ríos, ¿no? Los ríos dan muchas vueltas, pero al final todos van a parar al mismo sitio, van a parar al mar, ¿no? A ratos van del norte al sur, del este al oeste, cuando el mar está en otro lado, ¿a dónde irá este río? Está equivocado de camino. Síguelo y verás que después de dar muchas vueltas irás a parar al mismo lugar, al mar, ¿no? Entonces, esta idea de que Dios coincide con la idea de que una religión tiene de él. Cierto que hay religiones que tienen una idea más elaborada de Dios, ¿no? Yo suelo plantear, diciendo, ¿cómo debe ser Dios en el siglo XXI para que sea creíble? ¿Cómo debería ser Dios en el siglo XXI para que sea creíble? Un Dios guerrero como el Yahvé Sebaot ya no es creíble. Un Dios
castigador ya no es creíble. Un Dios que tolera la injusticia no es creíble. Es más, si alguien cree en un Dios así, es un ídolo. Entonces, para que Dios no se idolatrice, no hagamos de él un ídolo, lo reduzcamos a nuestras ideas y prácticas y ideologías, ¿no? Tenemos que dejarle aceptar que Dios es mucho más, mucho más. Un Dios siempre mayor. Esa es una idea de un teólogo protestante, Karl Barth. El Dios siempre mayor. Y eso significa que nosotros aprendemos a enriquecer nuestra idea o nuestro concepto de Dios aprendiendo de otros. Y claro, el Dios que aparece en nuestra conciencia resulta que ha aprendido de otros. Nosotros, ¿cómo puedo decir? Entonces Dios tiene que aprender de otros dioses, pues si no hay más que uno. Entonces, ¿de quién aprende? De sí mismo. Aprende, somos nosotros los que aprendemos. Nosotros somos los que expandimos nuestra conciencia, nuestro conocimiento, nuestro amor, ¿no? Sí. Bien, seguimos. ¿Hay tiempo? Tenemos. Hay 3 preguntas, Fernando. Y las sí. hacemos paso. Hay Carlos, Gisela y una de Santiago en Ya, ¿sí? listo. Que las digan, que las digan. Carlitos, por favor. A ver, Fernando, o sigues respondiendo preguntas y dejas para la tarde la otra charla, o intentas acabar ahora y a la tarde diálogo. ¿Qué te parece Bueno, mejor? a ver, a la tarde, ya, a las 3, ¿no? Sí, Entonces, verás, a la tarde vamos a dialogar, la teología bíblica sobre, y en realidad ya entramos en el estudio de textos, entonces lo vamos a dejar para la tarde, ¿no? listo. Dialogamos sobre los textos y ahora seguimos respondiendo preguntas.